Bueno, estamos ya aquí con nuestro personaje de hoy, este día aquí en CHTV y su canal de Sonrey para hablar de esto que ha ocurrido en la madrugada de este día viernes ahí, donde supuestamente le han dado un golpe de estado al Ministerio Público y le han dado plenos poderes a la UFERCO para que asuma prácticamente las funciones del fiscal general. De estos temas hablamos esta mañana con nuestros invitados, el abogado Oliver Erazo, y también ya hablaremos también con el abogado Fernando González, dos abogados penalistas, cuál es la opinión que ellos tienen sobre esto que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado hoy en el Congreso, porque entendemos que ocupan 86 votos y no los tiene el Congreso oficialista, diríamos, de la parte que controla Libre, con la Alianza Libre Narrala. Tiene 40 diputados el Partido Libre y 10 en Narrala, son como 50 diputados. Ocupan por lo menos 86 votos. Hablamos esta mañana con el abogado Oliver Erazo, ya también hablaremos con Fernando González aquí en sus canales Honduray y CHTV. Buenos días, abogado Erazo. Muy buenos días. Un gusto estar contigo acá y pues poder retroalimentar un poco al pueblo hondureño que tiene su sacro derecho a tener información veraz y sobre todo imparcial. Correcto. ¿Qué es lo que ha pasado a juicio de un abogado penalista como Oliver Erazo esta mañana en el Congreso? ¿Es lícito lo que ha pasado o es ilegal esta situación? Mira, aquí es un tema meramente constitucional. Si bien se origina del tema de la acción penal pública y del monopolio de la acción penal pública, no es menos cierto que todo reposa, nace y se limita en un marco meramente constitucional. Es decir, el Ministerio Público tiene rango constitucional y ese rango constitucional fue otorgado mediante una mayoría calificada, 86 diputados, y cualquier modificación que afecte directamente a ese estatus constitucional y a su ley orgánica, lógicamente tendría que pasar siempre por una reforma constitucional. Lo que aquí se ha dado es simple y sencillamente un capricho de poder. Es un capricho de poder acomodado y barnizado, fíjate bien, mediante un vehículo de norma ordinaria. Vamos a ver, todos los fiscales y todos los agentes fiscales que componen o que integran al Ministerio Público, sus direcciones, fíjate bien, sus fiscalías y unidades especiales, todos las integran por fiscales y los fiscales por sí, por su naturaleza y por su misma ley orgánica, pueden presentar requerimientos fiscales. Argumentan, y he escuchado a profesionales muy calificados en su argumento, decir que no tiene independencia el fiscal del UFERCO para presentar porque tiene que tener el visto bueno o la autorización del fiscal general de la República. Bueno, si existe algún artículo en la ley orgánica o alguno de los reglamentos que adornan al Ministerio Público, simple y sencillamente era de hacer, fíjate bien, un decreto de interpretación y únicamente establecer de que todos los fiscales, tal como lo establece la Constitución de la República y los principios rectores, porque en este caso hay dos principios rectores, licenciado Villanueva: la independencia judicial, la independencia que tiene que tener el fiscal y sobre todo la objetividad del Ministerio Público, que en la mayoría de casos y desde que nació se ha visto sumamente atada por intereses políticos. ¿Cómo así? Es decir, cuando está de turno un partido, que se persiga a los del otro partido. Entonces, esta reforma lo que crea es un satélite al Ministerio Público. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos días si esto no es impugnado de inconstitucionalidad? Lo que vamos a ver es una cacería de brujas. Vean, aquí hablan de líneas de investigación, pero ¿de qué líneas de investigación? ¿Quién ha generado las líneas de investigación y qué calidad de investigación y de líneas de investigación? Entonces, simple y sencillamente, vamos a entrar a lo que ha sucedido en toda Latinoamérica, lo que se llama forward, o sea, guerra de juicios. Eso es lo que se le avecina al país y hay que estar preparados
porque esto simple y sencillamente va a ser el tira y encoge en los próximos años para descalificar a la oposición política del partido oficial en el gobierno. Correcto, y esto a su juicio pues va a degenerar supuestamente en mala justicia. Lógicamente. Fíjese que si analizamos las declaraciones, por ejemplo, del presidente del Congreso, habla de que vamos a tener y poder luchar frontalmente contra la corrupción y perseguirla. Bueno, discurso, pero paralelamente están queriendo traer un órgano supranacional como la CICI o la MASI, o no sé cómo le van a llamar, y lo que te están indicando con esa necedad, que no ha funcionado, por ejemplo en Guatemala no ha funcionado, y lo poco que funcionó lo que ha generado es grandes crisis políticas e institucionales actualmente en Guatemala, es decir todo lo contrario, o sea, lejos de fortalecer la institucionalidad, este decreto lo que viene es a debilitar la institucionalidad del Ministerio Público. Correcto. Bueno, el abogado penalista Oliver Erazo, con nosotros esta mañana en el personaje de hoy aquí en CHTV y Canales Honduras. También está con nosotros el abogado Fernando González para conocer su opinión con esta situación que se ha dado hoy en la madrugada, que ha sorprendido a mucha gente pues, porque no se contaba que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque no tienen los votos, supuestamente los 86 votos, el partido en el poder, que es el Partido Libre, pero se ha dado esta madrugada. ¿Cómo toma esto que ha ocurrido, abogado González, en el Congreso de la República? Buenos días, don Armando. Buenos días, Buenos doctor días. Erazo. ¿Cómo ha estado? Mucho gusto pues, compartir Fernández? este plató con usted, pues una persona pues sin adular, pues conocedora de lo que es la problemática nacional, conocedora también, ¿verdad?, de lo que es la litis y las leyes aquí en Honduras. Yo creo que en este sentido, pues comparto lo que dice el doctor Erazo. Parte de esta situación es la doble connotación que se le da, ¿verdad?, a la problemática nacional. Una connotación política, ¿verdad?, que es la que viene a enfrascar o a encharcar, y una connotación legal, que dentro, como decimos los abogados, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Sin embargo, pues comparto lo que dice el doctor Erazo, porque esto es algo cíclico que se repite, que cuando un partido político gana, pues se hacen los reajustes necesarios para darle persecución política, si se puede decir, porque no una persecución penal lo que se le va a hacer, sino más bien una persecución política. Pero ¿por qué nace esto? ¿Cuál es la génesis de toda esta situación? Quizás un mal desempeño que ha tenido el Ministerio Fiscal a través de lo que son sus representantes, y eso pues ha llegado a concitar dar este tipo de situaciones que nos dejan inclusive, ¿verdad?, en la última butaca del Concierto de las Naciones. ¿Por qué? Porque van a estar a la orden del día. Créalo que la Presidenta va a tener la firma y el visto bueno, ¿verdad?, para que esto se vaya de un solo a la publicación al Diario Oficial, La Gaceta, y que en este caso pues entre ya con lo que tiene que entrar supuestamente. Yo creo que la comunidad internacional, el doctor Erazo, nos está viendo y a veces nos puede ver hasta como Pithecanthropus, ¿verdad?, como hombre todavía en las cavernas. Es de respetar el Estado de Derecho, pero vuelvo, reitero y repito, la situación aquí es meramente política. Ayer pues en esa madrugada de hoy pues abandonaron sus curules lo que es la bancada del Partido Nacional, se quedaron 6 del Partido Liberal, formaron 69, llegaron a esta situación, ¿verdad? Se quedó también el partido PAC, como también el ADC, para que pudieran llegar a este número. Sin embargo, van a estar a la orden del día, doctor, como también Villanueva y todos los que nos miran a través de este bonito canal, ¿verdad?, lo que son los recursos pertinentes ante la Sala de lo Constitucional. Bueno, sí, vamos a ver, ¿cuántos diputados se quedaron? Porque si se quedó la bancada del Partido Libre, son 40 diputados. 50. 50, perdón. La bancada del Partido PSH, 10, 60. Se quedaron 3, me dice, 6 del Partido Liberal, son 66. El ADC, 67. El del PAC, 68. Pero ocupan 86 diputados, entiendo, para hacer una reforma a la Constitución. Es que ha sido una argucia legislativa. Y solo, perdón, solo rectifico porque me dicen que el abogado Oliver Erazo es constitucionalista. Tiene mucho conocimiento en este tema, justamente como un abogado constitucionalista. Bien, gracias, don Armando. Mire,
La argucia es muy interesante. Que aquí hay voces al oído del príncipe, es decir, al oído del presidente del legislativo. Y creo que esas voces todavía no se les ha quitado la telaraña de la Santa Inquisición, ¿verdad? De ser inquisitivo, de la administración de justicia inquisitiva, cuando estamos en un modelo meramente garantista. Y como le decía en un principio, lo que aquí hay es un capricho y un emborrachamiento del poder. Es decir, una cosa es lo que prometí en campaña y otra cosa es viabilizar lo que yo prometí en campaña para fortalecer el Estado de Derecho, no para acomodar un Estado de Derecho a mi intención y a mi propósito político. Y la clase política no lo ha entendido. Si analizamos la argumentación, por ejemplo, de la Comisión de Dictamen, que hay profesionales ahí que merecen todo mi respeto, pero escuchando la argumentación, más bien nos dan la razón a lo que estamos diciendo, que no era necesario generar un decreto ley a los efectos de darle ese montón de facultades a UFERCO, porque si la naturaleza del Ministerio Público, que tiene rango constitucional, es que maneja el monopolio de la acción penal pública, y para llegar a ese rango constitucional se necesitó mayoría calificada, y que fue un logro del pueblo hondureño, institucional, fíjese, que fue seguido por mucha inversión de países amigos para fortalecimiento del Ministerio Público. ¿Cómo es posible que hoy se le cree un satélite al Ministerio Público? Al Ministerio Público se le crea un pequeño satélite que prácticamente lo abstraen del mismo Ministerio Público, cuando lo único que se necesitaba era reformar o interpretar. Sencillo, interpretar y dejar claramente establecido si es que existía en la literalidad de la ley ordinaria, o sea, de su ley orgánica o alguno de sus reglamentos, el hecho de que había que solicitar el visto bueno o, en su defecto, el permiso del fiscal general de la República para presentar un requerimiento fiscal por parte de UFERCO. Simple y sencillamente tenían que haber hecho la interpretación a la ley ordinaria, de decir que todo fiscal o agente fiscal del Ministerio Público, habida cuenta de los principios de independencia judicial y del principio de objetividad, pueden presentar sus acciones penales públicas por mandato constitucional y de su ley orgánica sin autorización del jefe o de un jefe superior jerárquico. Eso era todo y no estaríamos en este debate. Y ahí está el recurso. Lo acaba de dar usted. No, mira, es que fíjate que el tema yo no creo que sea solucionar problemas, sino es generar problemas para distraer la atención de lo que realmente es la agenda delicada de la nación. Así es. Ahora, pero también quisiera conocer la opinión de ustedes, del doctor Erazo, del abogado Fernando González. O sea, ¿ante qué panorama estamos? Porque si aquí todo se va a lograr a matacaballo, como decía, a rajatabla, o sea, aunque tengamos o no tengamos los votos, comenzando por la misma directiva del Congreso, todos conocemos qué fue lo que pasó con la elección del Congreso. Únicamente la actual directiva está electa con 49 diputados. Con 49 diputados necesitaban por lo menos 66 votos. Y si así van a aprobar todo, yo pensé, se lo digo honestamente, que habían hecho eso porque hasta donde tenemos información, había presión inclusive de la Embajada de Estados Unidos para que no quedara supuestamente la directiva que encabezaba Jorge Calix. Y por eso se permitió, se dejó pasar esa votación espuria, porque fue una votación espuria. Solamente sacaron 49 diputados para elegir la actual directiva del Congreso, la presunta directiva actual del Congreso de la República. Pero hoy también hacen esto sin contar, porque entendemos que esto ocupa una reforma a la Constitución de la República. El Ministerio Público tiene rango constitucional y aquí no estamos hablando de que si estamos a favor o en contra del actual fiscal general, estamos hablando de lo que establece la norma constitucional. Por ejemplo, se intentó hacer un juicio político y dijeron que no lo hacían porque no tenían los votos. Pero hoy tomó una medida igual sin tener los votos. Entonces, ¿ante qué panorama estamos, abogado González? Porque si eso es así, entonces de aquí agarrémonos
agarrémonos, como se dice, todos. Mire, los gobiernos... Y con lo que viene, no sé si aquí que el último que se vaya que apague la luz, ¿verdad? Porque viene una, se lo digo, aquí inclusive lo que decían de Juan Orlando, una dictadura que iba a quedarse en miniatura, comparado con lo que está pasando, porque están haciendo todo a la brava, se puede decir, ¿verdad? O sea, si hicieron esto de hoy, si eligieron ilegalmente al señor Luis Redondo, aquí van a aprobar lo que les ronque la santa gana, tengan o no tengan los votos, ¿verdad? Yo creo que en este sentido, doctor Erazo, como también aquí el licenciado Villanueva, vamos a tirarnos, yo voy a hablar de una ideología. Los gobiernos de izquierda, por naturaleza, son gobiernos drásticos, son gobiernos que no respetan, son gobiernos que lo hacen todo a la fuerza, como por la fuerza, por la calle, pues llegaron al poder, así con ese tipo de fuerza, ¿verdad? Con ese tipo de vigor, hacen lo que tengan que hacer para llegar a su cometido. Tenemos el ejemplo de Nicaragua, ¿verdad? Y esto es en realidad quizás una agenda oculta que se está haciendo a nivel de los países que tienen gobiernos de izquierda. No desconozco, ¿verdad?, la situación de política del país, como siempre lo ha dicho este gobierno que viene recién empezando, que ellos son de una izquierda radical, así lo han dicho, y así pues se está plasmando en toda la institucionalidad, y eso es lo que ha pasado quizás, y eso es lo que va a ir concitando, es lo que va a ir pasando en el devenir del tiempo. ¿Que la Constitución se tiene que respetar? Sí, se tiene que respetar. ¿Que hay situaciones de política que en la propaganda se ofrecieron? También se van a cumplir, pero se van a cumplir quizás, doctor, lacerando el derecho de los demás. Y eso pues se crea lo que no nos va a hacer prosperar. La inversión, amigos, aquí no va a venir. Porque cualquiera que quiera venir a invertir $0.5 y está viendo este tipo de problemas en el seno donde se fragua en realidad lo que es la ley, las leyes en Honduras, que era lo que nadie va a venir a meter, ni €0.5, ni $0.5, ni nada, ni nada. ¿Por qué? Porque sinceramente somos un hazmerreír en lo que es la institucionalidad, somos un hazmerreír a nivel latinoamericano, somos un hazmerreír en todo el orbe, porque se burla en realidad lo que es una carta magna. ¿Por qué? Porque la política o los políticos se cansaron en realidad de darle vuelta una y otra vez a lo que es la Constitución de la República. Fíjese que para citar algo de historia, había un diputado del Paraíso, ¿verdad? Yo creo que ya murió, que dijo que las veces que fueran necesarias violarlas, se tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, y esa una de esta vez fue en esta madrugada, donde se violó otra vez esta Constitución, ¿verdad? Donde crea lo que muchos constituyentes, esfuerzo de venir en aquel momento de gobiernos militares, donde hubo sangre, donde hubo un montón de situaciones que la historia oscura de Honduras pues pone en manifiesto, se logró esta Constitución, ¿verdad? Ya en los años 80, pero como dijo el extinto finado Rodrigo Castillo Aguilar, creo que fue, ¿verdad? Castillo, sí. ¿Verdad? Dijo que en este sentido, las veces que fueran necesarias, esas veces se tenía que violar, y crea lo que la historia le está dando la razón, ¿verdad? A aquel señor que ya hace lo ignoto. Sí, eso lo dijo efectivamente fue diputado Rodrigo Castillo Aguilar, era el líder liberal allá en el departamento del Paraíso. Dijo: la Constitución de la República hay que violarla cuantas veces sea necesario. No se me olvida a mí una caricatura que salió esos días en uno de los diarios aquí en la capital, donde aparece ahí Rodrigo Castillo Aguilar bajándose el pantalón, ¿va? Y la Constitución, una muchacha ahí en harapientas: no, Rodriguito, le dice. Ha sido no, el Rodriguito, gran ya maestro estuvo, de la de política. el gran maestro, sí. Y bueno, mucho más antes, creo que fue en los 50, otro diputado, Plutarco Muñoz, creo que se llamaba, que dijo que la Constitución era pura babosada. Y tal parece que tienen muchos discípulos en esta temporada, en esta época, sobre todo hoy en el Congreso, principalmente por el señor Luis Redondo, que no es abogado, que entiendo que es ingeniero, tenía inclusive ha estado dedicado ahí a montar páginas, periódicos digitales, que se dedica a insultar, a denigrar, a inventarle perfiles a todo el mundo, desde perfiles falsos en algunas veces, ¿verdad? Ese ha sido su trabajo, ¿verdad? Denigrar gente, incluido su servidor, ¿verdad? En una ocasión. Denigrando, le monta personajes falsos ese ha sido su trabajo.
un trabajo meramente sucio, diríamos, cobarde inclusive, cobarde, un trabajo cobarde, un trabajo sucio, miserable, casi que delincuencial. Eso es lo que ha hecho él. Ahí se están quejando, por cierto, todos sus empleados que no las ha pagado, los despidió, pues porque el que está en el Congreso aparentemente ya no está, ha cerrado esa empresa, inclusive ha despedido gente discapacitada. Esta es la gente que está tomando decisiones hoy en el país. Miren ahora, ¿qué interpretación hacen ustedes, por ejemplo, cuando el mismo gobierno, por conducto de uno de sus ministros, pues le da la bienvenida a esto que ha pasado, está dándole el visto bueno 100%, y estamos hablando del fiscal, estamos hablando de un ex fiscal general y del ministro que presuntamente está luchando por la transparencia, o es su trabajo por lo menos, garantizar la transparencia en el país, está aprobando, está avalando esto que ha pasado en el Congreso. El señor Edmundo Orellana Mercado. ¿Cómo pueden interpretar ustedes esto que está pasando? Este avalamiento que hace en este momento el señor Edmundo Orellana con esto que ha pasado, no ha dicho, por ejemplo, del tema de la amnistía, que fue calificado por diferentes sectores como un nuevo pacto de impunidad. Aquí, mire, el tema de fondo es que todo lo que se criticaba, que hacía el Congreso anterior, y cuando estaba Juan Orlando Hernández, que decían que era un pacto de impunidad, que el código de impunidad, que esto, hoy están igual o peor. Porque por lo menos allá hacían las pataratas, a tener los votos. Y hoy no les importa. Miren lo que dice Edmundo Orellana. Con la eliminación de las ataduras que impedían la actuación de Uferco, el Congreso inaugura una nueva y auténtica etapa en la lucha contra la corrupción y la impunidad, allanando el camino para el establecimiento de la CICI. ¿Qué le parece, doctor? Mire, los hondureños no podemos olvidar en lo absoluto, para poder hacer un análisis objetivo y pragmático, antecedentes históricos. El profesor Edmundo Orellana, a quien le tengo mucho respeto y cariño, muchas veces coincidimos en su análisis. En esta ocasión creo que me aparto un poco de ese criterio que él tiene. ¿Y por qué me aparto un poco? Vamos a ver, es una cuestión de estilo y de ideología lo que estamos viviendo en este momento. Si nos vamos hacia atrás y analizamos la fiscalía que él manejó como primer fiscal general de la República, ¿qué tipo de fiscalía fue? Prácticamente es el mismo estilo, sabor y olor que se le está dando ahorita a Uferco, es decir, un órgano inquisitivo, meramente inquisitivo, que en aquel momento aparentemente persiguió actos de corrupción, los cuales posteriormente la justicia hondureña dijo que no eran actos de corrupción y emitieron los sobreseimientos o cartas de libertad que todos los hondureños conocemos. Y es que aquí hay un problema interesante, porque yo hago una pregunta y le hago una pregunta a 9 millones de hondureños. Vamos a ver, ¿qué es lo que se está haciendo con el Ministerio Público? ¿No será que se está haciendo un escudo protector, fíjate bien, para que no me ataque a mí, Uferco, por los actos de corrupción, ilegalidades e inconstitucionalidades que yo actualmente en el poder estoy haciendo, pero mantengo distraído a todo un pueblo y a los organismos internacionales diciendo que sí estoy persiguiendo la corrupción, fíjate bien, y las ilegalidades que se hicieron 12 años atrás? Y lo explico sencillo. Si a mí me dice que la próxima semana, o que ya el fiscal que maneja Uferco tiene la línea de investigación para presentar, fíjate, requerimientos fiscales contra los diputados que aprobaron el decreto de amnistía, el segundo decreto de amnistía, porque había uno, no, el segundo decreto de amnistía conocido como pacto de impunidad, y si me dice a mí que este señor fiscal ya tiene las líneas de investigación para presentar los requerimientos fiscales por las compras directas que se están haciendo actualmente, que el año pasado, en junio, agosto, eran criticadas, incluso por órganos de la sociedad civil que el día de hoy se les va a llenar la boca porque no hablan, pero que el año pasado eran actores primordiales y principales señalando compras directas, decretos de compras directas, señalando pactos de impunidad, el Código Penal de la impunidad, y ahora no se escucha, padre, como dice el chiste, ¿no? El mismo CNA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente
aquí ya los hondureños estamos dejando de creer que eran lo que se presentaban ser. Entonces aquí ya no podemos leer simplemente lo que nos pone en el papel, tenemos que ir un poquito más allá de lo evidente y de la literalidad del decreto. O sea, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es el juego que hay detrás? Y se lo pongo así porque vamos a ver cualquier cantidad de requerimientos fiscales con esta situación, si no se impugna de inconstitucionalidad por parte del Ministerio Público o por parte de el defensor de los derechos humanos de todos los hondureños. Tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces, lejos de fortalecer la institucionalidad, lo que estamos haciendo es debilitándola totalmente. Y esto podría ser el resultado, fíjate bien, de un pensamiento político que nos lleva a un objetivo político. Ok, si esto nos genera una polarización política dentro del Poder Legislativo y dentro del sistema de partidos, ¿hacia dónde nos lleva la crisis? A decir de que no sirve absolutamente nada la poca institucionalidad agonizante en artículo mortis que tenemos en este momento y justificar sociopolíticamente un llamado a constituyente. Y que si lo miramos en el presupuesto general de la República, vámonos ahora a hacer una radiografía del presupuesto general de la República, observamos que al órgano electoral, al que maneja los conciertos electorales y que va a manejar las consultas populares, es donde más dinero se ha inyectado. Entonces tenemos claro el panorama. Sin ser año político. Ay, sin ser año político, correcto. Creo que los ingredientes para el pastel que quieren que los hondureños comamos están claros. Bueno, a mí solo lo que dice el doctor Erazo me pone realmente más que preocupado, siento como pesar realmente porque, hombre, creo que Honduras no se merece, fíjense, Honduras no se merece esto que está pasando. ¿Por qué? Porque venimos de 12 años de gobiernos que ya todo el mundo conoce la historia. Se ha criticado acremente todo lo que pasó en los últimos años. De hecho, todo el mundo conoce dónde está en este momento Juan Orlando Hernández, el tema del narcotráfico y todo lo demás. Y que la gente fue a votar por un cambio. La gente fue a votar, miren, más que votar, el elector a favor del Partido Libertario Fundación o a favor del actual presidente, Xiomara Castro, la gente votó en contra de Juan Orlando. Motivado por ese sentimiento anti-Jo, que pegó mucho, diríamos, no por un tema de campaña del Partido Libre, sino la gente estaba harta. ¿Y qué estamos viendo? Desgraciadamente más de lo mismo. Y vea si no peor, porque todo esto que estamos viendo como que va bien orientado, hombre, que al final le van a dar vueltas ese Congreso. Mire, aquí, yo le voy a decir algo, mire, yo tengo información que al expresidente Zelaya le han estado sugiriendo y le han pedido, ¿por qué no eligen de nuevo esa directiva del Congreso y la legalizan? Que legalicen al señor Luis Redondo, y no ha querido. ¿Por qué no ha querido? ¿Por qué no quiere Mel Zelaya que legalicen a Luis Redondo y toda esa directiva del Congreso? Mire, esto es altamente sospechoso. Yo tengo información que toda la bancada del Partido Nacional y del Partido Liberal le han ofrecido sus votos, que inclusive Luis Redondo podría ser ratificado por 128 votos. Histórico. Que por primera vez en la historia sería electo un presidente así. ¿Para qué? Porque lo que no quieren es que haya líos en el país y que legalicen esa directiva, porque mire, mañana cualquiera podrá, por ejemplo, ir a impugnar solamente con eso que han aprobado el uso de $1.000 millones de reservas internacionales, una junta directiva que es espuria porque no está electa legalmente. Pueden impugnar todo lo que haga el Congreso, pero no quiere el expresidente Zelaya porque pareciera él gobierna en medio del molote, en medio del relajo. Y al final aparentemente quisieran que esto concluya, desemboque en lo que todo el mundo ha estado hablando, que es lo que ha querido siempre el Partido Libre, sobre todo su líder, Manuel Zelaya Rosales, que es una constituyente. En eso comparto lo que dice el doctor Erazo. Esto nos va a encaminar, todos estos caminos llegan a Roma. Con lo que usted dice, licenciado, hay una situación muy importante. El Congreso Nacional tiene reconocimiento, doctor Erazo, pero no tiene legitimidad, que son cuestiones totalmente diferentes, ¿verdad? El reconocimiento de cierta parte del pueblo hondureño, porque no se puede decir que hay una totalidad, ¿verdad? Que el pueblo hondureño reconoce, los 9 millones de personas reconocen
y le legitiman a lo que es este Congreso Nacional, con una pues injerencia del poder ejecutivo en aquel momento para a la fuerza pues poder poner esa directiva. Nos vamos a lo que todo el mundo ya conoce, usted maestro, que es la teoría del árbol envenenado. ¿Podemos tener esta teoría aquí del árbol envenenado? Que si el árbol envenenado, el fruto va a ser envenenado también. Yo creo que sí, yo creo que cabe verdad a lo que es esta situación, porque si esta junta directiva del Congreso Nacional no reúne la legitimidad que de verdad debe de tener, créalo que todos esos actos que van a hacer no van a estar dentro del marco de la ley. Y esto, acordémonos que el poder no es para siempre. Ya no son 48 meses que tiene el Partido Libertad y Refundación y PSH en el poder. Le faltan menos de 44 ya, porque ya llevan ya 4 o 5 meses en el poder. Y así el tiempo es regresivo y créalo que después el pueblo hondureño algo hicieron en este 2021. Despertaron a un gigante dormido. Comparto lo que dice Villanueva, porque mucha gente no es que votó a favor de Libertad y Refundación, votó en contra del juanorlandismo. Y aún así, votando en contra del juanorlandismo, el Partido Nacional sigue vivo, manteniéndose como la segunda fuerza política más fuerte en Honduras. ¿Qué significa? Que si el Partido Nacional se regenera en realidad y busca un verdadero líder que señale que en realidad lo que se está haciendo es persiguiéndose en realidad lo que es una agenda oculta que tiene el Foro de Sao Paulo para lo que son todos estos gobiernos de izquierda, créalo que lo va a poder matizar y va a poder reivindicar cualquier partido de derecha que sea, ¿verdad? Siempre y cuando se sepa descifrar de la mejor manera qué es lo que está sucediendo. Pero ¿qué es lo que sucede con la derecha en Honduras? ¿Está silenciosa? ¿Y quién señala? El Partido Nacional a través de su bancada. ¿Y qué catadura moral puede tener este partido o esta bancada si viene de algo putrefacto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hondureño, miren quién habla, el burro hablando de orejas o el conejo hablando de orejas, y estos nos tienen hundidos en la Honduras en que estamos. Sin embargo, créalo que es justo y necesario que surja una nueva derecha, esa derecha que pueda tener ese énfasis de querer sacar a Honduras del hoyo en que está para poder darle seguimiento, ¿verdad?, a lo que alguna vez fue el Estado de Derecho en Honduras. Al final sentimos que con todo lo que está pasando en el país pareciera que todo es perder para Honduras y para el pueblo. ¿Por qué? Porque en medio de toda esta vorágine que estamos viviendo, en medio de todo este despelote o desmadre, como le quieren llamar ustedes, aquí, como se dice, vienen a pescar en río revuelto. ¿Quiénes podían venir a pescar aquí? Aquí puede aparecer, miren, mañana un cómico, como ha ocurrido en varios países, literalmente un payaso, y la gente vota por él, porque estamos hartos de esto. Primero sacamos a Juan Orlando y hoy tenemos más de lo mismo o peor quizás, que se vayan a la chingada todos y van a votar por cualquier tipo irresponsable que venga a ofrecer aquí, que les va a traer hasta los marcianos a Honduras, y la gente le va a creer. O sea, por eso le decimos, desde esa óptica todo es perder, porque lo que el pueblo está añorando es orden en el país. Pero no esto, que lo que ayer era malísimo, hoy es buenísimo, no puede ser. Hay una llamada en espera. Adelante, buenos días. Adelante, buen día. Y a sus invitados. Adelante. Fíjense que yo creo una cosa que verdaderamente a usted lo voy a felicitar como periodista. Pero el joven que está en el centro, óigame, no hablemos de derecha ni izquierda. Es que el problema es que ustedes la mente la tienen perturbada porque ustedes no permiten verdaderamente trabajar para una nación. Servir a una nación es no hablar de derecha ni izquierda. Estas manos que tenemos nosotros nos sirven para hacer movimientos y llevar cargas y llevar cosas al necesitado. Usted está diciendo que el Partido Nacional sigue vivo. ¿Usted sabe quién crió los dos, el Partido Nacional y el Partido Liberal? Eran hermanos, le está hablando un hombre de 55 años. ¿Qué pasa? Aquel, como no vio oportunidad, vino y creó otro partido. Eso está pasando, no podemos seguir así, quitémonos eso, porque la izquierda es radical, la derecha es radical, nos tiene matado el capitalismo también, nos tiene matado el socialismo, porque todos cuando llegan a lo que llegan es a llenarse a las bolsas y llevar sus familiares y comprar hacienda. Aquí hay un montón de gente millonaria, licenciado, que usted se queda asombrado. Nosotros como indios, que no conocemos nada, que no tenemos la estructura, ni tenemos una gran educación como la que tienen las personas que nos gobiernan, óigame,
son más burros que nosotros, sinceramente, porque las riquezas, la ambición los ha llevado a entorpecerse y a ir a pegar al muro. Óigame, yo admiro a veces hombres cómo hablan, pero en la ejecución de sus pensamientos, y ya cuando la llevan, uno mira, hermano, que ni un animal es así. Verdaderamente yo le digo una cosa, aquí debemos de cambiar, pero ¿cómo debemos de cambiar? A las personas que elegimos. Lo que pasa es que nosotros, en la desesperación, licenciado, buscamos personas que creemos que este sí es bueno, y cuando ya llega la mula, solo él se queda montado, no podemos seguir. Yo les digo una cosa, este país, mientras no se invierte en infraestructura, no vamos a salir adelante. Aquí hay tierra a morir, licenciado. Pero ¿qué pasa? Aquí todo lo exportamos porque conviene exportar. Aquí conviene. Vaya usted y pregunte cómo está de cara a la canasta básica. ¿Y quiénes son? Unos acaparadores. El acaparador es el que se hace millonario y el que produce continúa pobre. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a usted por su participación. ¿Hay otra llamada? ¿Se cortó? Bueno. El tema de fondos, por ejemplo, tengo un par de mensajitos aquí. Me dice un amigo de San Pedro Sula: buen día, amigo, dice Armando, esa sonrisita fue de nervio, incertidumbre y hasta de tristeza, da mucho pesar. Los felicito, dice, por sus entrevistados de hoy, no los conozco, pero se expresan muy objetivos, inteligentes y sin colores políticos. Muy buen programa, dice hoy. Otro amigo me dice: Armando, buenos días, no se persiguen personas, se persiguen delitos, es el resultado de tanta impunidad. Los que están asustados son aquellos que se han creído intocables, que se han burlado de la ley. Bueno, hay otra llamada sobre el tema. Adelante, buenos días. Buenos días, licenciado Villanueva. Mucho gusto, adelante. Y un saludo ahí a los señores distinguidos abogados. Yo le quiero hacer solamente una pregunta a cualquiera de los dos abogados, más que todo al señor Oliver Erazo. Con este chanchullo que se está haciendo, yo no sé si lo estamos perjudicando todos, pero yo creo que al fin, yo creo que es necesario que la fiscalía tenga una competencia paralela cuando el fiscal no funciona. Yo creo que nosotros todavía estamos en taparrabos cuando no tenemos todavía eso, y yo creo que ya es necesario, y si hay oposición en el Congreso, pues son intereses los que se van dando. Ahora yo le pregunto al señor Oliver, ¿cuál es la reacción de los gringos? ¿Por qué los gringos no dicen nada? ¿Cómo es que los gringos en Guatemala están en contra del gobierno? Porque el gobierno ratificó a la misma fiscal y aquí ellos pusieron al mismo fiscal. ¿Cómo es eso que ellos actúan de una manera y actúan de otra? Muchas gracias, licenciado Villanueva. Muchas gracias a usted por su participación. Doctor Erazo. Bueno, con gusto, claro que sí. Excelente pregunta, excelente. Mire, eso ha sido una lucha por muchos profesionales independientes como mi amigo aquí a la par, su servidor, crear una conciencia ciudadana colectiva diferente, o sea, que nos preguntemos los ciudadanos por qué, o del porqué de las cosas. Y eso asusta a la clase política. Sepa que nosotros en este momento somos peor que ese virus del mono, para la clase política, porque miran en uno peligro, en el pensamiento no vendido y no estomacal, miran peligro, lejos de ver la oportunidad de fortalecer la República y las instituciones. Miren, vamos a contestar. Primero, los hondureños debemos de tener autarquía, o sea, debemos de comenzar a tomar decisiones por nosotros mismos y a reorientar nuestras instituciones por nosotros mismos. No podemos estar pidiendo que Estados Unidos de Norteamérica nos venga a solucionar los problemas que a nosotros nos corresponde solucionar. No podemos pedirle a Estados Unidos que nos venga a arreglar la cama, ni que nos venga a botar la basura. O sea, lastimosamente la clase política que ha gobernado, uno, prostituyó al electorado, y dos, nos precondicionó, y ahora estamos condicionados, a que nosotros no podemos hacer nada si no interviene Estados Unidos de Norteamérica. Y eso es un error gravísimo, 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 porque somos una república independiente y soberana, con grandes limitaciones económicas, sí es cierto, pero tenemos que aprender a reconstruir. Y ese es uno de los grandes males que tiene la clase política, que primero desordenan la cama y luego andan pidiendo que Estados Unidos venga a ordenarla. Pongamos ejemplos.
Primero eran pitiyanquis en aquel momento histórico. Cuando se dio el suceso de 2009, ¿a dónde fue a pedir ayuda y auxilio el expresidente Zelaya? Al expresidente Obama. ¿Y qué le dijo el expresidente Obama? Ustedes nos han criticado porque dicen que solo somos injerencia. Arreglen sus asuntos internos ustedes. ¿Se recuerda de esa noticia histórica? Yo creo incluso con los últimos hechos que se han dado del expresidente Hernández, igual, ¿qué queríamos? Es increíble. O sea, hubieron cualquier cantidad de cosas para que el pueblo, no la clase política, que el pueblo tomara acciones de conciencia y se organizara no por ideales políticos, sino por cuestiones de ciudadanía, de hondureñidad. ¿Y qué pasó? Estamos en una zona de confort, todos los hondureños dicen, esperemos a ver qué soluciona Estados Unidos. Entonces, esa ya no es la conducta ni el reto que el Estado de Honduras espera de su elemento población, es decir, de todos nosotros. Tampoco es el momento histórico de ser cobarde, ni la academia, ni los gremios profesionales, y tampoco es un momento de ser pasionales, de señalar por señalar, es de señalar con fundamento, con criterio. Entonces el televidente muy respetuosamente decía, pero algo hay que hacer porque el fiscal no funcionó. Si para eso precisamente están los controles constitucionales cuando un funcionario público no está cumpliendo con su juramento. Y vea que aquí es donde viene lo terrible. Vamos a ver, fíjese, la afirmación de la negación es la negación. ¿Qué es eso? Yo, oposición en el 2021, afirmaba que yo no iba a hacer eso, o sea, que yo no iba a violentar la Constitución. Y anóteme ahí, abogado. Que yo no iba a hacer compras directas, porque eso es corrupción. Que yo no iba a hacer el familión. Y que el nepotismo, muy bien. Miremos, esa era la negación el año pasado y la afirmaban que no iban a ser así. Entonces ahí se da el resultado. La afirmación de la negación es la negación. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Vamos a ver. Una Procuradora General de la República destituida antes del periodo o plazo para el que fue constitucionalmente electa. ¿Okay? Una junta directiva que no siguió en propiedad, que no está en propiedad aún, que no siguió el procedimiento constitucional establecido. Decretos y aprobación de decretos de emergencia para compra directa de medicamentos en el tema del seguro social. Entonces... Decreto de amnistía también. Y el decreto de amnistía que se me iba, que es el decreto estrella. Que es el decreto estrella, pacto de impunidad de entrada en el ejercicio del poder. Entonces, esto realmente nos va a ayudar a castigar ¿a quién? ¿A quién van a castigar? Van a castigar lógicamente a aquellos que dejaron el poder, los que están en el poder en este momento, con estas reformas al margen de la Constitución, de la legalidad y de la legitimidad. Lo que están haciendo es creando un escudo protector de defensa para que no le lleguen a ellos las acciones fiscales. Entonces aquí se da la teoría de que el ataque es la mejor defensa. Yo ataco a mis opositores políticos, le doy carne, sangre y circo al pueblo, que es lo que he estado esperando de anhelo de justicia, y yo me siento en una zona de confort como el que está haciendo las cosas correctamente, aunque en el fondo y en el transcurso del tiempo no se vaya a poder sostener esa teoría. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a ver. Generando más inconstitucionalidades de las que ya hemos tenido, no vamos a generar respeto a la Constitución de la República, y lo estamos viendo. Un error no corrige otro. Generando ilegalidades, tampoco vamos a generar legalidad. Y generando ataque y debilitamiento a las instituciones operadoras de justicia, no vamos a generar un fortalecimiento a la institucionalidad, y lejos de eso va a haber una nueva tipología de corrupción. Correcto.
Bueno, interesante planteamiento del abogado constitucionalista Oliver Erazo, al igual que el abogado Fernando González. El problema en todo esto, por ejemplo, tengo un mensaje acá de Mario Vallecillo, dice, tienen miedo los mercenarios. Y mensajes como este los vamos a ver, eso es lo que va a decir la gente, que lo que tienen miedo es los que han robado, los corruptos, que ahora van a pagar caro por lo que han hecho. Mire, el tema de fondo no es ese, no es que el tema de fondo es que a veces la gente desconoce, no sé si el caso de Mario Vallecillo es que él desconoce o es que es parte de la gente del partido de gobierno, pero aquí lo que viene, ¿sabe qué es? Es que se ha criticado que el actual fiscal general era un hombre de mucha confianza o que le hacía los mandados al expresidente Juan Orlando Hernández. Entonces, eso era malo, y obviamente que es malo, porque un fiscal general debe ser independiente. Pero hoy lo que va a haber entonces es ahora alguien que va a ejercer la acción penal del otro lado. ¿En qué hemos estado? O sea, se critica el hecho de que un fiscal general le hace los mandados al expresidente, y hoy vamos a poner a un fiscal general que le va a hacer los mandados al libre y lo va a proteger. Por ejemplo, mire, solo ese tema de las compras directas, que por cierto, no hemos escuchado decir nada a muchos organismos que han estado poniendo el grito al cielo también por todo este tema de la corrupción, comenzando por el CNA, el mismo Edmundo Orellana Mercado. Mire, las compras directas se han cuestionado en todos los gobiernos, en gobiernos liberales, nacionalistas, y ahora con el Partido Libertario Fundación, que era el que más criticaba. Hoy hay compras directas no solamente en la Secretaría de Salud, 500 millones de lempiras, sino también en el Seguro Social. Acuérdese lo que pasó con la directora, que la destituyeron de una manera, aparte de sorpresiva, irregular, y las denuncias que ella hizo, porque supuestamente se estaba oponiendo a las compras directas, ¿va? Le volaron la cabeza de tajo y pusieron a alguien ahí, un nuevo director que está completamente de acuerdo con las compras directas. Entonces, lo que ayer era malo, hoy es bueno. Mire, lo que estamos viendo con todo lo que están haciendo es, mire, allá en Camboya, creo que fue en 1975, llegó al poder un movimiento político conocido como los Yemeles Rojos, Khmer Rouge le decían, porque era un movimiento, tenía un nombre francés, recuerdo, su líder se llamaba Pol Pot. Mire, estos tipos llegaron con un radicalismo que no tiene idea, apoyados por Vietnam y apoyados por China comunista. Llegaron al poder, ¿sabe qué hicieron? Comenzaron a mandar a todos los docentes, maestros, intelectuales, a todo el mundo al campo, porque comenzaron una reforma agraria, comenzaron una política basada o apoyada por los chinos, de cultivar todas las tierras en Camboya, de desarrollarse con ellos el campo. Mataron, mire, casi la mitad de la población, la tercera parte de la población de Camboya, porque llegaron con un radicalismo extremo. Dice que llegaron tan radicales que Vietnam, que era uno de los países que los había apoyado a los Yemeles Rojos y a Pol Pot, les terminó dando golpe. Ni los mismos que los apoyaron los aguantaron en el poder. Los mismos vietnamitas, ya unos que habían derrotado a Estados Unidos, Vietnam del Norte, que ahora es un solo Vietnam en la península Indochina, les terminó dando golpe. ¿Y sabe qué? Fíjese que de eso se origina hasta el sol de hoy la enemistad que hay entre los chinos comunistas con Vietnam. Los dos son comunistas, pero tienen bastantes roces y fuertes, a tal grado que inclusive ahora Vietnam ha logrado conseguir el respaldo, sobre todo cuando estaba Donald Trump, de Estados Unidos, porque China estaba amenazado a Vietnam. Viene justamente de esa ocasión de Pol Pot, que llegó con tanto radicalismo que al final ni ellos mismos lo aguantaron. Ojalá que no estemos cayendo en eso aquí, ¿verdad? Porque es un radicalismo terrible, mire, una cuestión de persecución, de venganza, que se suponía que eso se había acabado. Bueno, por lo menos el presidente Zelaya dijo varias veces que ellos no van a ir a buscar venganza de nada, ¿va? Esto solamente parece que es el comienzo, después van a comenzar a meter presas a todos los que le llaman golpistas y todo eso. ¿Hacia dónde va Honduras? Es la pregunta. ¿Hacia dónde va el país? Hay una llamada en espera. Adelante, buenos días. Buenos días, don Armando. Mucho gusto, adelante. Mire, esa señora del CNA como que anda buscando ser la nueva fiscal. Y todo el mundo sabe de qué lado trabaja ella, y ha trabajado siempre, por eso es que no se escucha. El tal Santos de la UFERCO, el tal fiscal Santos de la UFERCO, ese es de los que para él es un dios, también libre a alto poder. Eso nos indica que aquí con esas cosas que están haciendo es que van a perseguir a todos, va a haber una cacería de todas aquellas personas que no
que no piensen como ellos y que no estén con ellos. Hablo de políticos, periodistas, de todos. Ahora, en cuanto a Mundo Orellana, ese señor es un chambero, hombre, es chambero, ese señor, bueno, ese señor, de quien lo conoce de verdad sabe que es chambero. Ahora, yo le voy a decir una cosa, es que esta gente está engañada, don Armando. Mire, ese 1.700.000, 500.000 son de Libre, que era el voto duro de Libre, que lo supimos todo en las elecciones internas. 300.000 son de Narrala. Y el otro millón, y el millón que sobra es de los independientes, de liberales, hasta de nacionalistas que votaron en contra del Partido Nacional porque no querían a ver Juan Orlando Hernández. Pero ellos están engañados y creen que ese 1.700.000 son de Libre, todo el mundo es Libre, es mentira. Aquí lo que va a suceder es que dentro de un año, o tal vez menos, van a salir los nuevos, vamos a salir porque yo me apunto, los nuevos indignados. Si siguen así, vamos a llenar las calles de gente y se van a dar cuenta de que realmente no es el verdadero pueblo que está con ellos. Y lo que vamos a tener también, lo que están pensando ellos, que como piensan gobernar 12 años según ellos, que yo creo que no pasan de los 4, aquí lo que vamos a tener es que entre 4 años van a haber nuevos ricos, que van a haber los de Libre. Así que lo que hay que hacer es el verdadero pueblo y todos aquellos que votamos, porque fíjense que toda mi familia votó por Xiomara Castro y no somos de Libre. Nosotros, unos somos liberales y los otros no tenían partido, todos votamos por Xiomara. Pero estamos arrepentidos. Y a medida que pasa el tiempo y siguen caminando así, más se va a ir la gente molestando y solo 4 años van a estar. Esta gente está engañada. Buenos días. Buenos días a usted por su participación. Abogado González. Fíjese que interesante porque todo juega en una esfera política. Y me quedo quizás con lo que decía el abogado Erazo. Nosotros como país tenemos eso, lo que se llama autodeterminación de los pueblos. Debemos ser independientes y no estar gozando por el beneplácito, el visto bueno de lo que es el gobierno de los Estados Unidos representado por la embajada. ¿Por qué? Puso un ejemplo de vida real, ¿verdad?, que sucedió en aquel momento, en aquella crisis política del 2009, cuando el expresidente Zelaya pues buscó refugio en la gran nación, ¿verdad?, donde en aquel momento se llamaban los pitiyanquis. Va donde los pitiyanquis a pedir cobijo. Y de la misma manera, y si nos vamos a algo ya del pasado reciente, miramos que cuando se llevaron a Juan Orlando Hernández los americanos, era todo bueno, ¿verdad? Inclusive Libertad y Refundación era algo plausible para ellos. Pero ya cuando la embajadora de Estados Unidos en Honduras se quiere inmiscuir en lo que es la problemática energética, le dicen que no, que ese es un problema interno y que no tiene absolutamente nada que ver, por un Twitter que mandó en aquel momento la embajadora. Entonces, a lo que quiero llegar? Que a veces tenemos esa doble moral, tenemos ese doble play, que cuando nos conviene nos quedamos con ellos y cuando no nos conviene, cuando se quieren inmiscuir en las cosas del país, le decimos que no se tiene que meter. De la misma manera, me quedo con no sé si Control me puede ayudar ahí, con lo que dijo Edmundo Orellana, si me lo puede poner, por favor. Vamos a ver el tuit que envió Edmundo Orellana Mercado. El maestro Edmundo Orellana. Y dice que al final, allanando el camino para el establecimiento de la CICIG. ¿Usted cree que la CICIG ya vino a hacer su trabajo, la ONU ya vino a hacer su trabajo investigativo y no se dio cuenta de que tienen un decreto de amnistía? ¿Será que la CICIG va a permitir decir, bueno, yo voy a llegar a Honduras y voy a investigar del 28 de junio del 2009 hacia adelante y del 27 de enero del 2006 hacia atrás? ¿Por qué? Porque existe este decreto de amnistía donde no me dan la facultad de meterme. ¿Usted cree que lo va a aceptar? Dejemos atrás lo que es el financiamiento. Sabemos que el financiamiento lo va a dar la comunidad internacional, porque así lo han dicho. Ojalá no vaya a suceder lo mismo como con el avión de China a Taiwán, que supuestamente fue donado y vendido a un precio simbólico de un lempira. Mira qué interesante. Allanando el camino por el establecimiento de la CICIG, cuando debería de ser como un patriota, allanando y fortaleciendo el camino para la recuperación del Ministerio Público. Comparto con usted. Correcto. Comparto, literalmente va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este tipo de Twitter, ¿verdad?, a veces tiene una doble connotación. Si lo miramos en realidad, como que al principio tú lo leíste de una manera a la carrera, pero ahora dice allanando el camino para la CICIG. ¿Qué institucionalidad puede tener la CICIG? ¿Sabe qué le está diciendo entre líneas?
a todos los agentes fiscales, ustedes no sirven. No. Ustedes no sirven. Que vengan chilenos, peruanos, argentinos, costarricenses, de cualquier lugar, de menos hondureños, porque ellos sí saben derecho y ustedes no. Y hay gente togada, letrada, muy terrible dentro eso. del Ministerio Público. Hay personas que tienen esa carrera loable, ese ímpetu de lucha también, ¿verdad? Conozco muy buenos fiscales. ¿Sabes qué sucede? Que los buenos fiscales que sí lucharon, que sí presentaron, esos fueron apartados de sus cargos y casi obligados a renunciar en muchos casos. Conozco casos de breve mano, precisamente por la administración espantosa y espuria de este señor Chinchilla, que eso tampoco lo podemos desconocer, y por eso es que el pueblo hondureño justifica, y ante semejante falencia, la clase política en este momento gobernante, ¿qué es lo que dice? Hagámoslo porque el pueblo nos apoya. Entonces entramos a un tema de la tiranía de la mayoría. Así es. Entonces, y eso es gravísimo porque pierdes el control del Estado. Un en error cualquier no momento. corrige otro, maestro. Así es. Un error no va a corregir otro. Y dice, allanando el camino para el establecimiento de la CICIG. Me quedo eso y me da esa espinita. ¿Por qué? Porque en este sentido la CICIG no va a entrar. Porque para que la CICIG pueda entrar aquí en Honduras, tienen que haber reformas al Código Penal, reformas a la ley del Ministerio Público y reformas también al 232. No sé si el maestro aquí me apoya con el 232. Sí, ¿Por qué? Porque en este sentido, doctor, aquí se le tiene que dar cabida, porque tendría que tener hasta cierto grado potestad que tiene el Ministerio Público, se le va a tener que dar a la CICIG en el ámbito sí, solamente sí, en perseguir lo que es los actos de corrupción. Entonces sí tiene que haber una reforma a lo que es la Constitución mediante 86 votos, porque si no, entonces volvemos a lo mismo, volvemos a esa misma nebulosa donde la ley no va a importar nada, donde todo va a ser a la fuerza, como dijo el doctor Erazo, y que en este sentido pues nos hace retroceder a todos. Bueno, son cosas que están ocurriendo en nuestro país. Hay que recordar, ojalá que aquí no nos estemos encaminando al establecimiento de un régimen muy parecido al del señor Daniel Ortega en Nicaragua. Mire, Daniel Ortega en Nicaragua tiene presa a toda la oposición, ¿verdad? Comenzando por todos los candidatos presidenciales. Yo les ponía el ejemplo, como que en la campaña pasada aquí, que se acusaba de dictadora, Juan Orlando Hernández hubiera metido presa a Salvador Narrala, a Xiomara Castro, a Yanni Rosenthal y a todos los candidatos de la oposición. Ya están presos todos, hasta el sol de hoy. Ya pasaron las presuntas elecciones y siguen presos. Tiene presos a los periodistas que le hacen oposición. Tiene presos a los dirigentes estudiantiles que le hacen oposición. Tiene presos a los de la sociedad civil que le hacen oposición. Ha cerrado, clausurado de tajo y de por vida todas las ONGs que le hacen oposición. Comenzó investigándolas y dijo que eran agentes del imperialismo. Dios las cerró. Permítame, ¿durará entonces, doctor, el licenciado, un Milton Benítez, opositor allá en Nicaragua? No, hace tiempo lo hubiera. Bueno, mire, y hay que decirlo, tienen suerte más bien los que están presos, porque a otros los han matado a muchos dirigentes de la sociedad civil, políticos, periodistas, etcétera. Bueno, de hecho en la crisis que hubo, ¿cuándo fue la crisis que se dio? En abril creo que fue 2019. Decían las barricadas. Mataron cerca de 500 dirigentes estudiantiles. Y después cerró las universidades donde estaban esos estudiantes, ¿verdad? Las cerró. Ojalá que no vayamos hacia eso en nuestro país, que Dios nos libre de eso. Yo creo que esta situación así como va, al final aquí se va a acabar el Partido Libre, en mi opinión. Se va a acabar el mito del expresidente Zelaya y se va a llevar en la chalana a su familia. Y también aquí se va a acabar Salvador Narrala, porque él es aliado del Partido Libre. De hecho, eso que ocurrió hoy en la madrugada es con la alianza del Partido Libre PSH. De hecho, Luis Redondo es miembro del partido de Salvador Narrala, pues. O sea, aquí se va a acabar. Entonces, ¿qué va a pasar? Acabado el Partido Nacional, acabado Libre, que era la esperanza, acabado el Partido Liberal, ¿qué es lo que viene? Por eso lo digo, en todo esto es perder para Honduras. Porque estos partidos políticos, ¿sabes cómo se han sido históricos? El Partido Liberal ha sido un partido histórico. En Honduras, el Partido Nacional ha sido un partido histórico. Y Hoy Libre, que no es más que el Partido Liberal,
con unos cuantos gente de izquierda que está ahí, que son unos cuantos dirigentes que no han pasado nunca de 25.000 votos, llámense como se llamen, en un tiempo se llamaban Partido Patriótico, Partido de los Trabajadores, Partido Centroamericano no sé qué, Partido Comunista, Partido Marxista, no, o sea, todo el tiempo, en tiempos de Aníbal Delgado Fierro creo que se llamaba el Frente Patriótico, no sé qué, morazanista, todo el tiempo, aunque cambien de nombre, no han pasado de 25.000, esos son los votos, están ahí, agazapados ahí en el Partido Libertario de Fundación, porque es el que les ha dado chance, por esa ideología que al final la adoptó el expresidente Zelaya. Pero esto se lo digo, mire, al final van a terminar acabados todos. Y como se dice el refrán, en río revuelto, ganancia de pescadores. Aquí va a venir un payaso, por eso le digo, pero payaso del todo, ¿va? En las próximas elecciones, y la gente va a votar por ese. ¿Por qué? Porque como estamos diciendo acá, la gente votó no a favor del Partido Libre, votó obviamente yo coincido con un televidente que dijo que creo que 500.000 de votos que tendrá el Partido Libre, unos 300.000 narrales, 800.000 votos, los demás eran votos independientes, de gente hastiada, sobre todo jóvenes, hastiada de todo lo que pasó con el gobierno de Juan Orlando, y más que votar por ellos, votaron en contra de Juan Orlando, pero toda esa gente no es de Libre, y en una próxima elección, ellos están viendo lo que está ocurriendo y no van a votar por Libre. Aquí se va a acabar, repito, aquí se acaba con todo esto que está pasando, Partido Liberal, que ya estaba acabado, Partido Nacional y Partido Libre, y Salvador Narrala. Aquí se acaban todos. Sepa usted qué va a venir en las próximas elecciones. Hay un par de llamadas ahí, las sacamos al aire antes de la pausa. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí, adelante. La opinión mía es que es promesa de campaña. Que venga la Sisi es promesa de campaña. Y como los cachurecos se oponen a que venga la Sisi, entonces hay que darle autoridad a la UFERCO para que vaya, para que estén trabajando junto con la Sisi cuando se dé el momento en que venga, porque los corruptos no quieren que se los investigue. Ya retiraron a la Mati, que es oigan bien en qué decreto retirar a la Mati, porque no quieren que los investiguen. Entonces el pueblo hondureño necesita que se le aclare todo ese montón de dinero que se han perdido. Entonces necesitamos que haya la paz del país, depende de la justicia. Entonces, mientras todo este montón de corruptos, cachurecos principalmente, no vayan a la cárcel y no devuelvan el dinero, entonces el país no puede estar bien. Porque vamos a estar aquí molestos porque los dineros tienen que volver al Estado y devolvérselos a los dueños, porque los cachurecos de eso se garantizan, es la garantía de ellos. Es lo que les gusta, andar robando, saqueando instituciones. Entonces por eso necesitamos la Sisi, y los cachurecos, principalmente los diputados se oponen. Claro, no quieren que los investiguen. ¿Y usted estaría de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo que la Sisi que investigue, por ejemplo, las compras directas de medicamentos ahorita en el Seguro Social y en Salud? Que investigue la amnistía. Cortó. Bueno. Hay otra llamada, sacamos al aire, por favor, adelante, buenos días. Buenos días, licenciado. Sí, mucho gusto. Muchas gracias por su programa, la verdad que nos ayuda a nosotros los que sentimos la situación de este país. Hay defensores, licenciado, y ellos tienen razón, de eso comen. Los defensores, igual así como los del equipo de la Roma, buenos defensores, que defienden las causas injustas. Injustas, le digo, porque desde hace 9 años, 8 años, aquí se montó lo que quisieron, lo que quiso el presidente Juan Orlando y toda su pacotilla. Y eso se hicieron millonarios, licenciado. Y es más, que votaron millones de lempiras para llevar votos al Partido Nacional, el cual fracasó porque no les ajustó. Creían ellos, la sentían segura, votaron millones. Lo que se hacía antes, ahora, es bueno. ¿Sabe por qué? Porque en el Congreso están haciendo cosas que realmente al pueblo le favorece, no a la pacotilla de ladrones. Y esa pacotilla de ladrones son bastantes.
Usted lo sabe y lo saben los abogados esto, pero ellos tienen la razón de defender por lo que les han pagado o a saber. Pero, licenciado, este país tiene que salir adelante. Yo estoy de acuerdo con la compra millonaria de medicinas. ¿Sabe por qué? Porque es emergencia. Y que investiguen, pero es que lo que le digo, señor, que investiguen, es lo que le digo, 500 eso que usted millones dice, no son antes nada. igual el mismo argumento presentaron en el gobierno de Juan Orlando que era emergencia. No, Que era licenciado, emergencia. es que, por eso le óigame, digo, pero es que los argumentos, lo que era oiga, malo, lo que era licenciado. malo ayer, hoy cómo va a ser, Sí, cómo va a ser yo bueno, estoy de explíqueme acuerdo, usted. yo estoy No, de solo acuerdo. explíqueme eso, Yo estoy de acuerdo por con favor, lo que usted explíqueme dice. eso, Y cómo en es que la lo que compra ayer, cómo es que lo que licenciado, en la ayer compra- era malo, hoy es bueno, Sí, cómo sí, que pero la ayer, compra- mire, exactamente lo mismo, escúcheme, hombre, licenciado. escúcheme. Sí. ¿Cómo es que lo que ayer, por ejemplo, decían que comprar medicinas de emergencia, decían que era por emergencia? Ayer era malo y hoy es bueno. Explíqueme usted ¿sabe eso. por qué? El mismo argumento es. No, licenciado, ¿sabe por qué? Porque compraban medicinas alteradas de precio. Investiguen a esto, investiguen los hospitales. 48 millones. Eso lo hemos criticado de aquí dólares. infinidad de veces, esa movida de los hospitales. Estamos hasta aquí a hablar de esos chatarras móviles. No vamos a estar todo el tiempo hablando de eso, va. Convencieron convencidos. Mire, esos hospitales móviles estamos, pero hasta aquí a hablar de eso. De esa papada, y hemos dicho aquí, investiguen a los cerebros, porque no solamente no es posible que solo Marco Borán compró esos hospitales. No puede Marco Borán él solo haber ordenado que le pagaran a este Axel López 48 millones de dólares. Tiene que haber habido gente más arriba. O sea, una orden superior que dio la orden que pagaran eso. Pero esta gente ciega, no quieren entender. Mira qué bonito. Dice que es que por emergencia compran los medicamentos. No me jodan, hombre. Y exactamente el mismo argumento que utilizó el gobierno y que han usado todos los gobiernos. O sea, antes era, hay que creerle hoy, a cuenta de que hay que creerle hoy que digan que es emergencia, y antes no. Y antes no. Con solo eso, mire, ese decreto de amnistía que aprobaron, óigame, Chimirri, el delito de Chimirri no tiene absolutamente nada que ver con babosadas políticas. Fue un delito de soborno. Y ahí está bien que lo hayan sacado libre. Pero no pueden tampoco ustedes, entendemos que sean seguidores del Partido Libre, pero no pueden ser tan ciegos, hombre. Lean un poquito, tienen que ilustrarse, leer, no pueden ser tan ciegos. O sea, lo que está pasando, mire, no puede ser que lo que ayer fue malo, hoy sea bueno. Lo que estamos hablando de fondo es que están induciendo al país a una situación terrible, ¿va? Terrible, terrible. Entonces, no puede ser. Mire, el país es de todos, Honduras es de todos, es de todos. Mire, que vemos cerca de 10 millones de hondureños, de todos los partidos políticos. No puede un partido estar tomando decisiones hacia rajatabla. Mire, eso que ha pasado hoy en el Congreso es terrible. Es terrible. Aquí no se trata de que el miedo, que los mercenarios, que no sé qué. Si el problema es que están cambiando a un fiscal por poner a alguien más que le va a hacer exactamente lo mismo que supuestamente hacía Chinchilla, nada más que del otro lado. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? Supuestamente la gente fue a votar para que no siguiera lo de Juan Orlando, la dictadura que decía que manejaba todos los poderes. Y entonces, ¿en qué estamos? Hay otra llamada ahí, saquemos al aire, por favor, adelante. Adelante, buen día. Se cortó, bueno. Vamos a la pausa con Banrural. Vamos a la pausa con Banrural. Con Banrural tienes dinero de volada. Te ofrecemos créditos en tan solo 24 horas. Solicítalo ya para lo que tú quieras. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Estamos de regreso aquí en el personaje de hoy en CHTV con los abogados Fernando González, abogado penalista, y el doctor Oliver Erazo, abogado constitucionalista. Esta mañana recapitulando luego de lo que ha pasado esta madrugada en el Congreso, donde supuestamente le han dado poderes a la UFERCO para que prácticamente reemplace al fiscal general. Decimos supuestamente porque el Ministerio Público tiene un carácter constitucional, requería una reforma constitucional y se ocupaban
86 votos y no habían 86 votos, habían creo que cerca de 70 votos. No habían los 86, pero bueno, por lo menos el gobierno, a través del ministro de Transparencia, el Mundo Orellana Mercado, le da la bienvenida a lo que ha pasado y está avalando lo que ha pasado esta madrugada en el Congreso. ¿Qué es lo que vendría aquí, doctor Erazo? ¿Caben recursos de inconstitucionalidad por parte de quienes están en contra de lo que pasó? Fíjese que debería ya estar el Ministerio Público, una vez que esto sea publicado, presentando a través de la Fiscalía de Protección a la Constitución, presentando la acción de inconstitucionalidad en contra de este decreto. Por igual, probablemente el ombudsman, creo que es una mujer en este momento, presentar la acción de inconstitucionalidad también. Al final no es un tema de defender corruptos, no se trata de eso, que eso es lo que le han vendido el partido oficialista a el pueblo hondureño. Aquí lo que se trata es de tener institución fortalecida para que la vara de la justicia señale y arrase con todos los de ayer y los de hoy. ¿Por qué? Porque la vara de la justicia no puede ser desviada ni por la promesa del rico ni por el llanto del pobre. Si vamos, y eso no lo digo yo, ni lo dice un ser humano, lo dice en el libro de Jueces, las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es el problema que tenemos con los operadores de justicia y la debilidad institucional? Es precisamente que han variado la vara de la justicia, ¿va? Aquí ha existido justicia selectiva y eso no lo podemos ocultar, y esas son las crisis que hay en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Lógicamente, un animal político, o sea, un hombre político puede sacarle mucho provecho a esto y llevar agua a su propio molino. ¿Por qué? Porque entonces arma la teoría del desorden organizado. O sea, hagamos un desorden, pero este desorden yo lo tengo organizado para tal objetivo. Entonces, luego, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder en esto? Generar una polarización social, lejos de amalgamar cohesión social, más polarizado el pueblo, y divide y vencerás. Impones, te acomodas en la zona de confort, de poder. Bueno, pero este es el primer paso, licenciado Armando. Ahorita el decreto de Luferco. Esperemos a ver con qué decretos nos salen para el tema de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver qué nuevo invento traen. Ojo, porque simple y sencillamente hay que estar como ciudadanos expectantes de lo que quieren normativamente hacer desde el Congreso Nacional. Abogado. Comparto lo que dice el doctor Erazo. Mira, hay una situación, una problemática, vaya que momento político, porque son momentos políticos, claro, lo que se vive aquí en Honduras. Hay que determinar qué es lo que sigue. Comparto lo que dice el doctor Erazo, que se va a inventar ahora para la situación, para la elección de magistrados. Estaba diciendo, ¿verdad? Escuchando, ¿verdad? Noticias de que inclusive ya van a eliminar ese tamiz con respecto a lo que es que tiene que ser notario. Tendría que pasar por una reforma constitucional y tampoco pero van a hacer también la misma vueltecita. Sí. Habrá que ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De cuántos abogados habemos? Habemos 30.000 abogados. De esos 30.000 abogados, ¿cuántos son notarios? Pongámosle 2.500 notarios. Más o menos. Más o menos. Estamos hablando de que casi un 25%, no, menos, más todavía. Si de 30 son 2.500, ese embudo queda en 2.500 notarios. Ojo, con el sumo de los respetos, no todos los notarios son buenos abogados. Ojo, no todos los notarios son buenos abogados. Hay sus excepciones. Pero lo que ha pasado con el exequatur es que el exequatur se ha vuelto una situación meramente política. Vaya, hay mucha gente que tiene bagaje, que tiene doctorados, que tiene maestría, que inclusive son profesor en cuestiones de derecho, pero no son notarios. Entonces, esa posibilidad por no ser notarios, no existe la posibilidad de que estas personas puedan llegar a concursar a ser magistrados. Bien y mal. Muchas voces disonantes dicen que Libertad y Refundación no tiene notarios, y es por eso, ¿verdad?, que están haciendo esta apertura donde puede haber mucho río revuelto y va a haber ganancia de pescadores. ¿Por qué? Porque aquellas personas que no ostentan ese exequatur, ese sello de notario, pues pueden participar para llegar a ser, ¿verdad?, magistrados.
eliminando en este sentido, quieren eliminar los propuestos por el Colegio de Abogados, los propuestos por lo que es el COEP, los propuestos por lo que es el Ombudsman, etcétera, etcétera, para que en este sentido pueda haber esa apertura, si se puede llamar así, de abogados para poder concursar. Entonces ahora, si ese tamiz se está quitando, ¿cuánto tiempo va a tener, verdad, lo que para examinar todo y cada uno de los expedientes de los notarios, perdón, de los abogados que aspiran a ser notarios? Y todo eso, como dice el abogado Erazo, tiene que pasar por el soberano Congreso Nacional a través de las reformas constitucionales. Ocupan 86 votos que no los van a tener, verdad, sumados, porque la bancada del Partido Nacional tiene 48 son los que tienen, ¿verdad? Y el Partido de Libertad y Refundación tiene 50. Ojo, que todo esto se puede terminar en un abrir y cerrar de ojos, porque si sumamos 50 del Partido Liberal, Libertad y Refundación, y 48 creo que son los que tiene el Partido Nacional, forman 98. Con 98 pueden dividirse lo que es la próxima Corte Suprema de Justicia, y todo lo que se estaba haciendo era un circo. ¿Por qué? Porque ahí no entrarían ni liberales, ni PCH, ni DC, ni mucho menos, ¿verdad?, el Partido Anticorrupción, dividiéndose en este caso el pastel solo entre dos. Correcto. ¿Qué ha dicho la bancada del Partido Nacional, que fue que se retiró? Ayer se retiró, bueno, hoy en la madrugada, cuando pasó esto que pasó, donde se ha dado pues plenos poderes a la UFERCO para que reemplace prácticamente al fiscal general en el tema de la presentación de requerimientos fiscales. ¿Qué dijo? Tenemos ahí un tuit del señor Tomás Zambrano, que es el jefe de la bancada. Esta es la posición del Partido Nacional con un tuit, pero también hay que decirlo, la bancada del Partido Liberal también se retiró, excepto, me dicen aquí, 5 diputados se quedaron ahí del Partido Liberal, pero la mayor parte de los diputados son 22 liberales, entonces se retiraron 17. Dice Tomás Zambrano: esta madrugada, a espaldas del pueblo hondureño, la Junta Directiva Ilegal del Congreso aprobó un decreto que necesita mayoría calificada, 86 votos, sin tener el quórum de 65 diputados presentes. Libre y su alianza realiza un golpe técnico al Ministerio Público. Se terminó el Estado de Derecho en mi país, dice el jefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras. Bueno, al final de cuentas, ¿qué es lo que viene en el Congreso, doctor Erazo? Mire qué interesante el tuit del diputado Tommy Zambrano. Mire, se terminó el Estado de Derecho en mi país. O sea, él está consciente que ya estaba en artículo mortis, que el Partido Nacional lo había dejado un poquito más que agonizando, y ahorita le dieron el tiro de gracia. Mira qué interesante, tanto lo que escribe el doctor Mundo Orellana como lo que escribe el parlamentario Tommy Zambrano. Qué clase política, ¿no? La de Honduras. ¿Qué hemos hecho 9 millones de hondureños para merecer esto? O mejor dicho, ¿qué es lo que no hemos hecho los hondureños para tener esto en este momento? Y esto nos debe llamar a la autorreflexión. Y se los digo claro, ni derecha ni izquierda ya fueron medidos, tallados y pesados. Y mire lo que tenemos en las manos. Y lo que se nos viene es mucho más complejo. Porque vea, estamos discutiendo asuntos políticos, jurídicos políticos y parlamentarios, cuando el tema es de economía. Porque estamos en una crisis económica donde el hondureño no tiene acceso al mínimo vital, donde se comienzan a gestar ya, según he visto en los medios noticiosos, nuevas caravanas, porque nada de esto que estamos viviendo y discutiendo genera ingreso ni Producto Interno Bruto a la nación. Correcto. Bueno, vamos a ver qué ocurre ahora en Honduras, luego de esto que ha ocurrido en la madrugada de hoy, repetimos, en el Congreso, hacia dónde va, hacia dónde nos encaminamos. La gente anda sobre un sector, diríamos, del Partido Libre, de los que opinan ahí en redes sociales, en los Facebook, en los Twitter, en el Instagram, en el TikTok y todo eso, pues andan todavía eufóricos, y creo que van a seguir eufóricos todo este año, pero creo que poco a poco se le va a ir abriendo los ojos a los que tienen una mediana inteligencia, por supuesto. La gente que es radical, obviamente esa gente va a seguir ciega, porque desafortunadamente, sabe usted, por eso dice un político, un sociólogo francés, dice que el marxismo, por ejemplo, dice que el marxismo es una religión política,
porque está la gente que dice que es de izquierda, son muy dogmáticos, creen de manera ciega en lo que les dicen o en sus líderes. He conocido gente, por ejemplo, de estos líderes que abiertamente, ellos mismos han reconocido, por ejemplo, que han violado a una mujer, inclusive que han violado a una hija, y no les importa, no les importa, porque ellos son dogmáticos, pero son dogmáticos para ellos, pero cuando las cosas las hace otro, ahí le caen las avispas por cielo, mar y tierra, ¿va? Pero cuando es un líder de ellos, se ve por ejemplo el caso de Ortega a propósito de violadores, sabe que Ortega, hay un caso documentado ahí de su hija que la violó, ¿va? Y durante años, se llama esta muchacha, lo denunció, inclusive ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Soy la América, hija de ¿cómo se llama? De Rosario Murillo, su esposa. Soy la América Murillo, algo así es el nombre de ella. Pero mira, la gente la admira, no le importa, ¿va? No le importa. Igual ocurre con hoy, mira, aquí el gobierno puede estar haciendo lo que sea, compras directas, aprobaron ese pacto de impunidad con amnistía, sacaron a Chimirri de la cárcel con un delito que no tenía nada que ver con la política, y a una cantidad de gente que ha regresado al país y todo lo demás. Están haciendo cantidad, pero ellos no lo ven. Todo está bonito lo que están haciendo. Tal vez dentro de un año comienzan a desempacharse, ¿va? A desempacharse, pero cuando la gente es dogmática no ve este tipo de cosas. Es como la religión, pero es que la religión es una cosa, la política es otra. La religión, a usted le dicen que Dios es Dios y punto. Y yo por lo menos yo creo eso, pues de manera dogmática, pero no podemos confundir las cosas de Dios con las cosas de la política. En las cosas de la política, hombre, debemos tener un poquito de inteligencia. No se deje llevar por todo lo que le dicen, lea un poco, no solamente lea las redes sociales, lea libros, lea periódicos de otros países para que se dé cuenta de lo que pasa en el mundo, y no digiera todo lo que le dicen como un autómata, como un perfecto ignorante. Lea, tenga un poquito de raciocinio. ¿Sabe por qué? Mire, el raciocinio es lo que nos distingue a los seres humanos de los animales, que supuestamente nosotros sí pensamos. Pero mire, hay gente que actúa, sobre todo esa gente que dice majaderías en las redes sociales, que como que no leen, ¿verdad? Todo lo que le dicen, las estupideces que le dicen, las cree, ¿verdad? Como un animal, como que no tiene el sentido de raciocinio. Y todo el que dice lo que no le gusta a él que le digan, dice, que este es pagado, que este mercenario, tal por cual, corrupto, come cuanday, saltatapia. No, hombre, lea un poquito, demuestre que usted es un ser humano, no es un animal. Diferénciese de los perritos, de los gatitos, de los padres. Bueno, creo que es más bien ofender a los gatitos, porque los gatitos son muy inteligentes, ¿sabes? Y los perritos también. Bueno, solo una opinión breve, abogado González. ¿Qué piensa usted de eso de la senadora Piedad Córdoba? Ya se fue, o ya se va a ir hoy creo que se va, ya está libre, ya, aunque nunca supo justificar a propósito de corrupción. ¿Sabe qué dijo al final? Dio 3 versiones con esto del dinero. Al final dijo a propósito de corrupción, señores, que todos están ahí, va a escribir en las redes sociales, que el dinero se lo dio el gobierno, dijo. Los $68,000 se los dio el gobierno. Pero cuando le preguntaron quién del gobierno, no quiso decir, que se quedó callada. Así que ha dado 3 versiones, porque primero dijo que era un empresario, después dijo que no sé qué, después ahora dijo por último que fue que se lo dio el gobierno, dijo. El dinero ahí quedó, porque sabe que no es de ella, pues el dinero, ahí quedó. Y dice, ya hoy se va, ¿verdad? Bueno, queda ahí a lo incógnito. ¿Qué es lo que pudo haber sucedido? Al principio dijo que era por venía de ella a dar unos coaching a lo que era un empresario colombiano radicado aquí en Honduras, $68,000 por venir a trabajar. Pero para venir a trabajar a este país tiene que tener permiso para poder trabajar, tiene que tener un contrato. Y ese contrato, como está trabajando de coaching aquí en Honduras, debe generar también impuestos para lo que es el país, algo que nunca presentó. Estas falencias, créalo que no le van a ayudar a Petro, por eso Petro la ha alejado de un radio que no se le acerque en cuestiones políticas al candidato presidencial de la izquierda allá en Colombia. Sin embargo, ¿verdad? No tenía ni 24 horas de estar con la presidenta de la República, la señora Piedad Córdoba, y que en este sentido pues viene a opacar una vez más, ¿verdad? Como una cerecita al pastel a la situación caótica que está viviendo en este sentido la izquierda aquí en Honduras. Yo creo que en este sentido, sin más pena que gloria, se va
el dinero aquí queda, la reforma a ese artículo pues le vino a beneficiar, porque si no, crea lo que hubiese sido procesada. Sin embargo, pues la reforma que sufrió este artículo en el 2021 pues ayuda a que estas personas pues puedan defenderse en libertad, y que sería el Ministerio Fiscal ahora, ¿verdad?, quien tendría que decir de dónde procede este dinero, si es de manera lícita e ilícita. Crea lo que ya los ionizaron para determinar si viene de la parte pues ilegal, ¿verdad?, por parte del narcotráfico. Me imagino que los mismos pues están sanos, y que en este sentido pues si bien es cierto, es una cantidad grande, aquí en Honduras es mínima para lo que es un día cero. Correcto. En lo que es en cuestiones meramente políticas en un país tan grande como lo es Colombia. Pero sin embargo se burló, o se quería burlar en este momento de lo que era la ley hondureña. Si alguien pues viene a vender sus servicios, ya sea de coaching, ya sea de asesoría, o lo que tenga que hacer, créalo que la interbanca ahora solo es un enter, una tecla para poderle meter su dinero en su cuenta. Pero en Colombia es más sancionado lo que es el lavado de activos que aquí en Honduras, ¿verdad? Es más fuerte. Pero si usted quiere mandarle dinero al presidente de China o a China-Taiwán, solo hay una cuenta, y en este caso pues se hacen las gestiones correspondientes por medio de interbanca. No era necesario llevar cualquier cantidad de dinero, ¿verdad?, de manera tradicional, como se lleva por marquetitas o en maleta, porque ya hay un régimen especial donde dice Correcto. Que usted ya no puede andar más de $10,000, y si los anda pues tiene que justificarlos. La gente, como es bien ingeniosa, vamos a ver si compañeros nos ayudan. Una imagen que estaba, cantidad de memes que han sacado ahí en las redes sociales. Ayer posteó un tuit Piedad Córdoba, en la cual agradece, dice, la solidaridad de los pueblos de América. Yo no sé qué solidaridad, yo no la he visto por lo menos, pero dice que se han sido solidarios con ella, que es una persecución de la derecha, y pues todo es lo que dicen todo el tiempo, y la derecha, vaya semejante billetón ahí. Miren esta imagen, compañeros, ahí que enviamos de Piedad Córdoba. Dice: se revela el secreto del turbante de Piedad. Tenemos ahí la imagen. Mire, una de memes que han sacado ahí, mire. Ahí va. Se revela, dice, el secreto del turbante, de que va a llevar el billetón del turbante. Soy ingenioso. Sí. Fíjense que a pesar de lo que vivimos, fíjense que el felizómetro hondureño, siempre nos reímos, tenemos esa ¿verdad?, reírnos de todo. Y fíjense, ahí está la cuestión esa, al menos no. Pues imagínate, es anticuada esta Piedad, se quedó en la época de las cavernas, porque es cierto lo que dice el abogado González, que ahora usted solo le hacen una transferencia en segundos, o donde sea que usted esté, imagínate. No, pero no es un hecho aislado, no es un hecho aislado. El presidente Zelaya también, cuando iba para México. Cuando iba para México también llevaba, parece ser que a la izquierda le gusta andar el efectivo, no hacer transferencias electrónicas. Ahí no dejan huella. Y la derecha le encanta hacer transferencias electrónicas. Sí. Esa es la diferencia entre unos y otros. Bueno, las cosas que pasan en nuestro país. Armando dice, Gumercindo Hernández dice desde Ciguatepeque: buen programa, estos bárbaros, dice, los que están haciendo, desmontando el Estado de Derecho. No se debe tener piedad con los amigos de Piedad. Gumercindo Hernández desde Ciguatepeque. Y es lo que le digo, mira, aquí una de majaderías que escriben unos idiotas, aquí un imbécil que se llama Mario Vallecillo, dice este idiota, dice: tienen cadena todos los medios, dice, tarifados, están con diarrea, mercenarios, dice. Anda a estudiar un poquito, vos, hombre, Mario Vallecillo, estudia un poquito, no dijeras todas las estupideces que te dicen, hombre, estudia un poquitito, demostrar que no sos un animal, que tenés un sentido de raciocinio. Igual le digo a este señor Víctor Cruz, que también escribe otra serie de majaderías aquí en el Facebook Live. Doctor, un mensaje final, doctor Erazo. Bueno, mira, a la clase política, reorientémonos al respeto del marco constitucional. Precisamente todo la desgracia que hemos sufrido en el país nace por las violaciones constantes a la Constitución de la República. Dentro de ello genera desgaste institucional, y esto no nos va a llevar absolutamente a nada como nación, como república. Podrá llevar de repente a un partido a gozar de las mieles del poder, a familias a usufructuar y estar en la zona de confort del poder, pero Honduras es de 9 millones de hondureños, y al pueblo hondureño tener la conciencia
ciudadana colectiva de decir no de forma pacífica y contundente en las urnas. Vea, los hondureños debemos de aprender a escribir con letras blancas en páginas negras, es decir, para que nunca se borren todas las cosas que se está haciendo cuando un partido está en el poder. Una cosa es promesas de campaña política y otra cosa es que esas promesas de campaña política sean viables, sean constitucionales, pero sobre todo que generen bien común para los intereses generales de la población hondureña. Correcto. Aquí me dicen, me llega un mensaje de usted, me dicen, es una cuestión que está pasando en México. En una página de las redes dice, a los periodistas hay que matarlos de hambre. Esto es en México. Una polémica se ha desatado en redes sociales y medios de comunicación y esta vez los periodistas están en el ojo del huracán por las supuestas declaraciones del dirigente del Partido Revolucionario Institucional PRI. Ese es un partido de oposición en México. Dice Alejandro Moreno, quien habría dicho, abre comillas, a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, abogado González? ¿Un mensaje? Es una pedrada en realidad a la libre emisión del pensamiento, ¿verdad? Yo creo que ahí se debe pronunciar a nivel internacional lo que es el gremio periodístico. No se le puede callar, ¿verdad?, a aquellas personas que independientemente pues no confesen o no conmuten lo que están haciendo con lo que son los gobiernos de turno, pues la oposición es parte de una democracia también, doctor. Es normal, de hecho, es el eje central de la democracia, sí. La oposición debe de existir. Es como la imparcialidad del juez en un poder judicial. O sea, no podemos seguir, por ejemplo, pretendiendo que el nuevo fiscal general de la República sea un achichincle VIP de un partido, el que sea, del tripartidismo. Tampoco podemos estar pensando que los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia también van a ser un activista VIP de cualquiera del tripartidismo. O sea, creo que la clase política debe de madurar. Incluso a ellos mismos les urge, les interesa una corte independiente que pueda ejercer el check and balance, es decir, el control de pesos y contrapesos. ¿Por qué? Porque mire, licenciado Armando y pueblo hondureño, con la nueva elección de la Corte Suprema de Justicia se juega la democracia del país. Por cierto. Se juega la democracia del país y no quisiera vernos ustedes dos y yo en una caravana porque perdamos la democracia. ¿Por qué? Porque hay que entender y saber leer entre líneas. Esto es de fortalecer el sistema democrático y la institucionalidad republicana. Y ese es el tema de fondo. Y con ojos cerramos, ese es el tema de fondo, de eso se trata. La gente votó por un cambio, se supone, la gente votó hastiada, harta de los gobiernos, 12 años de gobierno del Partido Nacional, y fue a las urnas de manera masiva, hay que decirlo. En más de 1.700.000 votos obtuvo el actual gobernante, Xiomara Castro de Zelaya, a quien le estamos deseando la mejor, no de la suerte, sino que estamos tratando, inclusive con sugerencias, con recomendaciones, con consejos para que todo le vaya bien, porque todos queremos que le vaya bien. Con la misma crítica constructiva. Exactamente, porque si a ella le va mal, nos va a ir mal a todos. Entonces, mire, de lo que se trata es de ese cambio. La gente votó, acudió a las urnas no para seguir con lo mismo, o quizás peor, votó por un cambio. Y la crítica se debe a que si estamos viendo más de lo mismo, entonces ¿en qué estamos? Si lo que ayer era malo, hoy es bueno, porque lo hace otro partido, ¿en qué estamos? Si lo que es malo, lo haga quien lo haga. Si alguien viola a una mujer, es malo si es marxista, comunista, cachureco, liberal, udeísta, lo que sea, es violación y punto. Si alguien mata, es malo, sea de quien sea. Si alguien roba, si ese que roba es cachureco, es liberal, es de libre, lo que sea, es malo que robe, sea del partido que sea. Entonces la gente votó por ese cambio. Y eso estamos diciendo, que lo que queremos es que las cosas cambien en nuestro país. No podemos estar criticando a un fiscal que ha estado matriculado con el partido X para que el nuevo que venga esté matriculado con el partido que está. No podemos estar criticando de que la Corte Suprema de Justicia está matriculada con un partido X para hoy poner una Corte Suprema de Justicia al servicio del nuevo partido que está en el poder.
Pero lo que se trata es de fortalecer la institucionalidad, de que nuestras instituciones funcionen, de que funcione el Estado de Derecho, de que se respeten los derechos de la oposición en nuestro país, que se respeten la democracia y que se respete justamente todo lo que ocurre en nuestro país, que es Honduras, porque si no aquí al final, mire, vamos a terminar como Venezuela yéndonos todos, ¿verdad? Yéndonos todos de aquí, de Honduras, y eso no debemos de hasta donde sea posible, con nuestras fuerzas, luchar para que Honduras no vaya a caer en lo que han caído estos otros Venezuela quería un cambio, y lo que cambiaron fueron los venezolanos de país, así de sencillo. Sí. Que no nos vaya a pasar lo mismo en realidad. Y la gran diferencia entre Venezuela y nosotros, que Venezuela solo tiene 400 años de reserva de petróleo, solo eso tiene, y nosotros no. El Orinoco está lleno de petróleo, Honduras no tiene esa facilidad que la madre naturaleza pues le dio la bendición en este caso a Venezuela. Nosotros no, nosotros tenemos que luchar un día a la vez por este bonito país. A propósito de eso, fíjese que eso es correcto, esa es la gran diferencia, que a Venezuela le sobra el petróleo. Imagínense usted, tiene reservas para 400 años, es el país con las mayores reservas en el mundo, pero desgraciadamente uno de los países que más complicado está, por lo que justamente estamos hablando. Si están viéndose en ese espejo de Venezuela, ¿por qué queremos hacer lo mismo? ¿Por qué queremos hacer lo mismo? Mire, es absurdo. Y a propósito de eso, mire, en Honduras, los arroceros están hablando que va a dejar de cultivar arroz el 40%. De quienes se dedican a esta tarea. Igual ocurre con los frijoles, con el maíz, con el café, y la ONU a nivel mundial está anunciando una posible hambruna, sobre todo con ese conflicto en Ucrania y Rusia. Y en lugar de estar nosotros afanados, viendo cómo nos preparamos para esa hambruna que puede venir, además sumado a las crisis económicas que vive el país, por todo lo que ya todo el mundo conoce, lo que pasó en el gobierno anterior, que lo hemos hablado hasta la saciedad, en vez de prepararnos para eso, estamos con esta situación que eso es lo que sentimos mucho, eso es lo que nos resiente, lo que nos da lástima, nos da mucho pesar, y que la gente con su ignorancia no entiende lo que estamos diciendo, ¿verdad? El país puede verse abocado este mismo año a una hambruna, porque usted sabe que es una hambruna, y nos estamos matando unos con otros en lugar de prepararnos ante eso que puede venir. Vamos a una pausa y cuando regresemos continuaremos con la parte final con nuestro noticiero matutino CHTV, agradeciendo al doctor Oliver Erazo por habernos acompañado esta mañana y al abogado Fernando González por haber estado con nosotros. Ya regresamos.